Ustedes esta edición de Noticias Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Evidentemente, mucha información en el día de la fecha. Estamos compartiendo con ustedes justamente a medida que va llegando la misma para ir actualizando minuto a minuto lo que acontece justamente en el país y el mundo. Lo llamativo de estas horas es la reunión justamente en España de la vicepresidenta actual, Villarroel, con Isabelita Perón. Realmente un tema inesperado para muchos, pero que bueno, ha sorprendido en estas horas la reunión que establece Victoria Villarreal homenajeando a Isabel Perón en el Día de la Lealtad. La vicepresidenta, justamente como yo, y Argentina bien nacida, dijo justamente la actual vicepresidenta de la Argentina, que se reunió, como les acabo de comentar, con la exmandataria en Madrid, España, en estas horas, y compartió varias fotos del encuentro en sus redes sociales. Bueno, ya mismo vamos a establecer un contacto con el presidente de la Asociación Civil Justa Causa, me refiero al doctor Jorge Enríquez, que lo tenemos en línea. Jorge, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me está escuchando, Jorge? A ver, chicos de técnica, no tengo Yo lo retorno. escucho ¿Me escucha, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? perfectamente, lo escucho bien. Bien, ¿Usted bien. a mí? Bueno, día realmente bastante movido. Prácticamente estoy sin retorno acá en el piso, chicos. Bueno, a ver, vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. No tengo retorno, les aviso, reitero, aquí en el piso, en el estudio. Bueno, Enrique, ¿usted me escucha bien? Yo lo escucho perfectamente bien, lo que pasa es que no lo veo. Bueno, a ver, temita del día de la fecha. ¿Qué está pasando en la Argentina en materia de corrupción, doctor? Que no estamos viendo respuestas concretas, ¿no?, a la gran cantidad de denuncias que se vienen formulando hace bastante tiempo. Bueno, yo creo que la justicia siempre ha tenido unos tiempos, la verdad que no son lo vertiginoso que tendrían que serlo, pero las causas están avanzando. Lo que pasa es que esto requiere también realizar una reforma integral del régimen procesal. Esto no puede no gustarle a uno, pero por ejemplo, esto que la Corte no tenga plazos para dictarse resoluciones es algo absolutamente inédito, no pasa en otras partes del mundo. Pero bueno, es la ley como está así determinada. Yo veo también algunas causas que tienen la posibilidad de ser objeto de dilaciones, como pasó con el caso de Cristina, pero bueno, ahora la sentencia ya se va a ser dictada en el próximo mes de noviembre, la sentencia seguramente confirmatoria del fallo del Tribunal Oral, la sentencia que la condenó a 6 años de prisión por malversación de fondos públicos o por no prosperar a lo de la asociación ilícita. Pero creo que en ese sentido algunas causas están avanzando. Obviamente que uno siempre quiere que la justicia sea lo más rápida posible. Yo siempre digo que una justicia que es onerosa, una justicia que le ocasiona gastos ingentes a aquel que recurre al órgano judicial para ver satisfechas sus pretensiones jurídicas, o es una justicia remolona, una justicia que demora mucho tiempo, tanto una justicia cara como una justicia que no tenga la celeridad necesaria para resolver en tiempo y forma los asuntos sometidos a su jurisdicción, implica una virtual denegación de justicia. Pero esto requiere una reforma auténtica, o sea, las reformas que siempre se han querido hacer acá son reformas épicas, y las reformas épicas en la democracia no conducen a nada porque son susceptibles después de ser modificadas por otros gobiernos. Pensemos que tenemos más de casi la mitad de los jueces federales sin ser nombrados, y esto es porque está faltando ahí está la política no actuando como corresponde, hay mucha mezquindad. ¿Usted cree que hay algún tipo de condicionamiento puntual generado por el actual Ejecutivo en cuanto a determinado tipo de presión que pueda llegar a estar ejerciendo hacia el Poder Judicial de la Argentina? Porque esto ya también lleva varios meses sin tener ningún tipo de definición concreta, doctor. No, yo creo que así como al gobierno se le puede acusar de algunas flaquezas en el orden institucional, como Sí. podríamos detallar, yo no lo acusaría en estos momentos de estar
teniendo una injerencia en el Poder Judicial, como la tuvo, por ejemplo, el, perdón, los 4 gobiernos kirchneristas. Eh, no, creo que en el gobierno hay una cosa, hay muchos temas que uno no puede criticar a Milei, pero no justamente el tema de estar apañando la corrupción, que tenga eh, Sí, una disminución en cuanto al apego a las normas constitucionales o a las instituciones, es cierto, pero yo no puedo acusar al gobierno actual ni de corrupción, ni tampoco de interferir en las causas judiciales. No lo veo porque aparte yo transito los tribunales, sobre todo federales de Comodoro Pi, tengo muchos amigos jueces y que me dicen de que no han recibido como en otras épocas, en las épocas kirchneristas me refiero, porque sí, tampoco en la época de Macri hubo presiones de ese tipo. ajá, Fíjese que cuando hay algún fallo como el fallo de hace pocos días de Calcaterra que determinó la Cámara que se trataba de aporte de campaña y no de coimas, automáticamente los fiscales de segunda instancia, Raúl Play y Fabiana de León, intervinieron para decir que solicitaban una revisión de ese fallo. O ujú, sea que yo no veo esto. Yo veo lo que pasa es que los tiempos de la justicia son lentos porque el ordenamiento procesal es pesado, es farragoso, hay muchas posibilidades. Por eso cuando nosotros hablamos de ficha limpia, bastaba, a mi juicio, con una sentencia de primera instancia para que esa sí, persona esté inhabilitada, ajá, porque si esperamos que la condena esté firme, que llegue a la Corte y que la Corte se pronuncie, pueden llegar a pasar varias elecciones sin y que esa persona se pueda presentar más allá de tener antecedentes penales. ajá, Yo creo que con un fallo de primera, bueno, eso no se logró, bueno, ahora parece que va a salir con un fallo de segunda, porque en todo esto, piensen, el kirchnerismo es mayoría en ambas cámaras, y el kirchnerismo se caracterizó siempre, el kirchnerismo es fenómeno de corrupción, o sea, esto no nos engañemos, la cosa es al pan pan y al vino vino. Tuvo un vicepresidente en Cana y tiene una presidenta condenada. Y eso sin contar el pasado sórdido que tiene, ¿no? ujú. En sus distintas variantes el peronismo. ¿Y usted por qué cree que se demora tanto la definición de la causa contra Cristina Fernández de Kirchner? No, se demora porque hay recursos que son válidos porque los ampara el ordenamiento jurídico vigente actualmente y la Corte ahí sí los ha resuelto con toda celeridad porque la Corte entiende que es un tema que forma parte de la necesidad de sacar estas causas adelante, pero la condena va a salir ya ahora en el mes de diciembre el fallo conforme de segunda instancia, o sea, la apelación que hicieron no va a tener éxito. Ujú, Recurrieron, usted piensa que en las causas donde están implicados Cristina, Lázaro Báez, Zanini, López, etcétera, hubo más de 150 recursos que tuvo que resolver la Corte. Entonces, más allá, yo en la Corte le puedo asegurar que confío plenamente en todos sus integrantes, los conozco de la cátedra, los conozco de la política. sí, Desde el presidente Rosati, que ha demostrado una dignidad absoluta cuando renunció como ministro de Justicia durante el periodo de Kirchner, porque le pretendían hacer firmar el pliego de una licitación que estaba contaminada, que chorreaba sí, corrupción por todos lados, que ujú, eso se lo había pedido debido, y él ajá, dijo, no, esto no lo firmo porque esto es la construcción de un establecimiento carcelario, y es un excelente jurista de primer nivel. No hablemos ya de Rosekrat, que es realmente un jurista también, un jurista notable. De Maqueda, aparte de su experiencia como jurista, ha sido un hombre que fue presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, y lo necesita también es alguien que uno puede no gustarle, pero no tiene antecedentes que lo empañen. ajá. En cuanto, por ejemplo, a algunas causas que se habían generado en relación al accionar de Alberto Ángel Fernández, el anterior mandatario de la Argentina, ¿qué se sabe al respecto? ¿Cómo está la situación? Esas causas están avanzando, él tiene varias causas, o sea, yo inicié 11 denuncias penales durante el tiempo que fui diputado y después también Ujú, por el tema de las vacunas. sí, Ahora demorarán, la justicia tarda pero llega, dice un famoso adagio, ¿no? ajá, Ahora una de esas causas, ya hoy,
así imputado Ginés González García. Acá usted me dirá, esto ocurrió en el año 23, en Por el eso. año 21, la pandemia fue en el 20, fue en el año 21, pasaron 3 años, pero son los tiempos de la justicia, modifiquémoslos, pero para esto hace falta una ley. No podemos modificarlo a decretazo limpio por decreto de necesidad de urgencia. Y yo lo que sí creo que, por ejemplo, estuvo mal el ministro de Justicia cuando señaló que la UIF y la OA, la Unidad de Información Financiera y la OA, dejaran de ser creyentes en las causas, porque evidentemente ya fueron las que llevaron adelante muchas causas cuando a cargo de ella estaba Mariano Federici y María Eugenia Talerico, que llevaron adelante muchas causas en las cuales permitieron que, en mi caso concreto, pudiera elaborar lo que yo llamé el camino de la corrupción, de Sí. cómo se iba realizando. Esto, bueno, se va enhebrando con distintas causas, la causa de los cuadernos, las causas vinculadas con los desfalcos escandalosos que hicieron Lázaro Báez y Cristóbal López con Eso es lo que llama la atención, el tema de la obra pública, que es un tema escandaloso y que sigue ahí todavía sin una resolución concreta, clara, ¿no? Sí, pero siguen estando todos, y por más que haya alguno que dijera que fueron aportes de campaña, eso se va a desvanecer como castillos de naipes. Hay un sistema jurídico, ya le digo, es un sistema pesado porque tiene plazos muy prolongados, pero las causas yo veo que en general todas ellas avanzan cuando han tenido, lo que pasa es que demoran años, eso es lo que hay que evitar porque evidentemente no podemos tener Ahí está la cuestión, años, claro. si encima el poder, el peronismo en todas sus variantes, mete trabas para la designación de jueces. Hay jueces que están, algunos juzgados que están astiborrados de trabajo, porque se han demorado justamente los pliegos, porque de esa manera la maquinaria no se puede, la maquinaria judicial no puede moverse aceitadamente con la celeridad que requiriera, pero no te nombran los jueces, no te modifican los códigos, tiene mayoría en ambas cámaras, ¿cierto? Hasta que no cambie, y que no cambie en el sentido que de una mayoría pasemos a tener otra mayoría, porque cuando gobiernan mayorías exclusivamente, cuando el poder no Es está un repartido, problema grave, serio, pasan estas concretamente. cosas. O Claro. sea, yo creo que el presidente tampoco puede estar manejándose a decretazo puro, a decreto de necesidad de urgencia, porque me parece que esto le hace muy mal a la República. Yo estoy absolutamente, me parece que la limitación del acceso a la información pública, la ley es también un error garrafal. Me parece que esto de modificar, según me convenga o no, la ley regulatoria de los DNU, pasar de lo que hizo Cristina, la amarrachada que hizo, que es necesario para que un decreto de necesidad de urgencia caiga, que las dos cámaras lo rechacen, me parece un dislate absoluto, porque creo yo que tendría que ser con el rechazo de una sola de las cámaras y si pasa el tiempo y no se resuelve la cuestión, tendría que haber que el decreto pierda totalmente su vigencia. O sea, esto que Cristina para ser rechazado, usted piensa que el único decreto que se rechazó fue el decreto de el tema de los fondos destinados a los servicios de inteligencia, pues Sí. fueron las dos cámaras, pero si hubiera sido una sola cámara la que lo rechazaba, como eh, pudo haber ocurrido, no ocurrió tampoco en el tema universitario ni en la otra cuestión de que se va a judicializar los dos DNU que hubo, que esos evidentemente fueron rechazados por una de las cámaras, pero piense que hay una cantidad de decretos de necesidad de urgencia que nunca se trataron y que están vigentes y que por el transcurso del tiempo, si en determinado plazo, como pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pasado 30 días que un DNU no lo trató la legislatura, automáticamente pierde vigencia. Nosotros pensamos, hice un proyecto en el año 21, que pasados 90 días no lo trataron ninguna de las dos cámaras, ese decreto automáticamente cae. ¿Cómo está viendo usted la actitud que tiene justamente el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el constante aumento de las tasas de ABL, de patentes? Hay cierto enojo que ya se está notando también de los porteños, como pasa también en otras localidades del interior, en la provincia de Buenos Aires y otras ciudades del interior de la Argentina, con el incremento excesivo que hay con respecto al tema impositivo y de servicios. ¿Usted cree que se está tomando conciencia de esta triste realidad que tienen los argentinos en esa materia?
Bueno, se toma conciencia. Lo que pasa es que la realidad es muy dura porque venimos de un gobierno que se rifó un PBI entero en corrupción y se rifó con el plan Platita una cantidad enorme que hay que pagarla. A mí, por ejemplo, dicen el consumo disminuyó en relación de septiembre de este año a septiembre del año pasado, del año Sí, sí, anterior, claramente, sí. 23%. O Claro, pero en más, ese claro. momento había un plan Platita y Ujú, eso es inflación. La inflación la tenemos que pagar todos. Estábamos pagando las tarifas, estábamos pagando un 10% del valor real de la energía. ujú. Cuando Macri lo quiso hacer, se armó un escándalo. Los tiempos cambiaron. Hoy la gente entiende que no hay desayunos gratis, como dicen los americanos, y que alguien lo termina pagando. O con la plata que sale inmediatamente del bolsillo, o con el más perverso de todos los impuestos, que es el impuesto Sí, inflacionario. bueno, de eso se habló, doctor, inclusive se está planteando lo que es la cuestión de la tremenda y baja productividad y también la necesidad de redistribuir lo que son los convenios colectivos, que es otro de los reclamos empresarios que se estuvo tocando en idea, ¿no? Ahora, pero por otro lado, fíjense que el propio Banco Central se está llevando casi 115 millones de dólares en el mercado y está acumulando compras, dicen, por más de 760 millones en lo que es el mes de octubre. ¿Cómo se entiende esto cuando justamente se espera claramente que la pobreza que se viene acumulando ya hace varios meses esté superando el 55-60% en el tercer trimestre del año y todavía no hay cifras concretas de lo que puede pasar en este final del 2024, ¿no? Yo creo que venimos, insisto, venimos de una época donde realmente la fiesta alguien la tiene que pagar. Lamentablemente, yo creo que no habría que haber hecho la motosierra, haber implementado la motosierra o la licuadora, porque al final terminaban afectados aquellos sectores de la sociedad sumamente Ahí vulnerables, está la como cosa, pueden claro. ser Digo, los jubilados, los pensionados. Esto se lo digo yo, que pese a que estoy excedido en edad, no me jubilé porque si tengo capacidad laborativa plena, creo que me parece que es una falta de ética. Lo veo así yo, no juzgo a los demás. Pero lo que digo es que esos sectores, así como hay que reconocer que si bien se produjo un hachazo en sectores vulnerables, también lo que es la UH y lo que son todas las prestaciones sociales es lo único que aumentó. Pero yo creo que la pobreza está llegando a estos límites porque evidentemente no hay un plan económico. mm, Acá es donde yo vienen las críticas. sí. Equilibrio fiscal es, es, o sea, si yo tengo que definir el gobierno de mi ley, yo digo lo siguiente. A ver. Primero, para que no me digan, porque encima sabe lo que pasa, este país es binario. Mm. Si yo no hablo loas de mi ley, soy kirchnerista. Sí, esa Ahora, es lo que pasa siempre, soy lamentablemente. kirchnerista. No, 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 Sí, no. Si lo critico un poco, es kirchnerista. claro, Y si lo critico mucho, comunista. sí. ¿No se vio? Entonces yo siempre aclaro esto. Quisiera saber cuántos de los COI se dicen libertarios, integran el gobierno libertario, Mm, denunciaron la corrupción del gobierno de Alberto y de Cristina. Yo lo mm, hice, con consecuencia de tener en mi oficina en particular inspecciones integrales por parte de la FIP. ya. Claramente, Mm, propósito intimidatorio. Dicho esto, los que estaban debajo de la cama, que no y que hoy son los campeones mundiales de la libertad que quieren destrozar el Estado, sí. tendrían que previamente hacer un mea culpa, Mm, porque las listas en casi todas las provincias estaban llenas de gente K. Y hoy cuando uno entra a ver en algún lado, en tal lado está un K, en el otro lado está otro K, en el otro. ¿Y esto qué es entonces? En puestos no de pinche, en puestos de primer nivel. Entonces, dicho esto, yo digo, ¿era necesario bajar la inflación? No hay duda. Gran mérito de mi ley generó en la gente la conciencia, generó un clima de época en virtud del cual la gente ha tomado conciencia de que no se puede gastar más de lo que se recauda. ajá, Entonces, que la luz hay que pagarla, que la luz no es gratis, porque al final al final la pagan los más pobres, porque es a quienes más dañan impuesto inflacionario. Equilibrio fiscal es absolutamente necesario. ujú, Bajar el riesgo país, por supuesto, también, porque es la única manera de que se pueda lograr un mercado, se pueda lograr acceso a los mercados internacionales de crédito. sí. Vemos que nosotros terminamos siendo con el tachín tachín de la soberanía que siempre nos inculcó, hoy 17 de octubre, hay que recordarlo, que siempre nos inculcaban
los peronistas, con el tema Braden o Perón y esas consignas absurdas, con el tachín tachina le pagamos todo al fondo. Cuando fuimos a pedir plata, ya no, al fondo no le vamos a pedir más. Se la fuimos a pedir a Chávez al 24%. Claro. A Chávez. Así no fue también, ¿no? Claro, ahí está. Ahí va. Por eso digo yo, dicho esto, yo creo que no es todo o es nada, como se decía en la campaña, y yo me da culpa porque una vez que decía en la campaña es a quien yo apoyé, Patricia Bullrich. Y yo no me gustaba es todo o es nada, porque es todo o es nada es totalitarismo, en definitiva. Entonces yo pienso lo siguiente, sectores que no habría que haber tocado es el tema de los jubilados y pensionados. No puede ser que la canasta básica esté en 1.000.000, casi 500.000 pesos, y el jubilado esté cobrando 2.400.000. No, 240.000 pesos. 240.000 pesos, 300 como máximo. Sí. Es una No. vergüenza. O sea, Perdón, que eso es una verdadera vergüenza. 230 con el bono, se va a 300. Por eso. Pero el bono, hoy te lo doy, mañana te lo sabés, saco. claro. Sí. Entonces, veamos esa cosa. No se puede ser, porque no es para que las cuentas cierren, que cerramos toda la economía, porque esto, claro, si usted en su casa se priva de comer todos los días, come un día, un día por medio, si el techo se está cayendo y se inunda toda su casa y usted toda la plata la va amarrocando, es lógico, pero un día va a tener problemas de salud porque claro, el clima... El problema pasa por otro lado, siempre es así. Pasa por otro lado, sí. O sea que esto hay que verlo. El tema universitario... Es otro tema también, la educación que está realmente ahí en la este educación momento. está absolutamente deteriorada. Pero situación bastante complicada, ¿no? Claro, pero no vayamos solamente al tema universitario. Por acá, entonces decimos, bueno, vamos a cortar y le vamos a pagar, vamos a cortar a los profesores de la UBA, porque ahí en la UBA está... Hay que repensar no solamente lo de Capital Federal o de la UBA, sino el tema de las escuelas de frontera, las escuelas rurales del interior de la Argentina, que nunca se le dio importancia, ¿no? Y que han estado muy descuidadas durante décadas. Porque no focalicemos, hagamos, es como todo acá. El tema es como todo, por eso siempre apelamos a las emergencias. Las emergencias son como pócimas mágicas, como talismanes a cuyo conjuro uno pretende solucionar. Pero no se puede seguir emparchando, doctor. Claro, vamos a la causa. Ahí está. Claro. Vamos a hablar del tema universitario, lo tenemos que hablar globalmente. Son 3 niveles, primario, secundario. También ahí tiene que transparentar realmente dónde va derivado una cantidad de millones que no se sabe, ¿no? O sea, que muchos se quejan porque tienen sus curritos. Lo habitual de los tremendos hechos de corrupción que tiene la Argentina, que si hubiera allí un ordenamiento adecuado y las cosas se harían como corresponde, no tendrían por qué ofenderse o enojarse o negarse a que haya una auditoría como corresponde, como debe hacerse. Porque si no, después aparecen, no sé, rectores o algún que otro director o miembro justamente universitario con 3 o 4 propiedades en Estados Unidos o en Europa. ¿De dónde sacan la plata? O sea, estos hechos de corrupción que hay que terminarlos de una buena vez, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted, Pedro, pero ¿sabe lo que ocurre? Que yo digo, los auditan, que es necesario porque son fondos públicos, son fondos de todos nosotros, queremos saber a dónde va. Claro. Pero ocurre que venimos a descubrir que este gobierno ya lleva casi 10 meses, ya los pasó 10 meses, y resulta que venimos a descubrir que como no lo pueden auditar porque la Auditoría General de la Nación no termina de estar constituida porque no se ponen de acuerdo en los que faltan para completar el siempre hay un pero, lamentablemente, ¿se da cuenta? Claro, y que la SIGEN, por una resolución del ex procurador del Tesoro Zanini, no podía auditar porque Zanini prohibió que fueran auditadas las universidades. Y bueno, eso es una vergüenza. Recién tardó 10 meses, hace 2 o 3 días, el actual procurador dejó sin efecto, no hacía falta ninguna ley, nada. ¿Sabe lo que pasa? Porque se fijan en el Excel y no en el Word. Se fijan en que los numeritos cierren. Porque si alguno piensa, dice, no, antes de hablar del tema de meterle un hachazo a la universidad, vayamos a inspeccionarlo. Y cuando descubramos que hay curros, pero ¿cómo vas a descubrir que hay curros si vos que lo tenés que auditar no tenés un organismo que esté facultado hoy para auditarlo? Pero más vale que si hay curros hay que meter los precios a todos, porque están aparte con la plata que se están robando, están impidiendo que un chico termine la escuela, impidiendo que un chico pueda terminar la escuela secundaria, conociendo por lo menos la comprensión de los textos. Pero ahora dice, la universidad es para los ricos, la universidad pública es para los ricos. No es así. No es así, no.
Porque hay muchos hijos de ricos, que yo soy profesor de algunas universidades privadas, profesor ahora de posgrado, pero y uno ve, los chicos que van son chicos que provienen de colegios privados en la secundaria, porque los padres le quieren dar una educación de Lógico. excelencia Sí. y en muchos casos no encuentran universidad, porque universidades, por eso yo digo, hago la diferencia con la UBA, con la de Córdoba, con la del Litoral, Sí. pues son universidades con trayectoria, y en el caso de la UBA está entre las 100 primeras universidades del Del mundo. Yo mundo, soy claro. egresado de la UBA. Ahora, si usted me hace lo que hicieron en la provincia de Buenos Aires, que en cada distrito, en cada partido del conurbano bonaerense crearon una universidad para satisfacer los intereses Claro. proselitistas del intendente de turno Sí. y encima eran centro de adoctrinamiento, Claro. Eso ya es totalmente contradictorio, sale de la ahí lógica, ¿no? fracasamos. Claro. Por Y eso sí. digo, esas cosas, pero ahora discutamos el nivel coso, Ujú. el nivel de la educación, perdón. Desde la época de Roca, en la ley 1420 de Roca, la educación primaria es absolutamente gratuita, es obligatoria y gratuita. Ujú. Después se agregó con el tiempo y hasta la secundaria, y después finalmente con los gobiernos kirchneristas se agregó también que fuera la universitaria gratuita. Sí. Y ahí incurren en un error, porque el universitario que quiere aprender en nuestras universidades, que es extranjero, tiene que pagar un arancel como el que se atiende en nuestros hospitales, porque si Ujú. yo voy a Europa y me enfermo, me cobran una cantidad sideral Sí. de dinero por No una, hace falta ir a Europa, va acá a Bolivia o a Paraguay o a cualquier o a país, se lo van Paraguay. a cobrar. Si uno Entonces, quiere esa estudiar es en una otra realidad. universidad Claro. extranjera, te van a cobrar un arancel. Ahora, dicho esto, en las universidades, tengo los videos, ahora me lo voy a anotar porque yo este año di clases en unas universidades Ajá. europeas, entre Sí. ellas la de Palma de Mallorca y la de Valencia, y tengo Ujú. dos videitos de chicos de esas universidades donde me dicen lo que pagan. Ellos Ujú. pagan 100 euros por mes, Sí. o sea, el equivalente a 100.000 pesos un poco más. Sí. Pagan, no se quejan por eso, pero tienen universidades que, porque lo pueden pagar. Ahora, si ellos no lo pudieran pagar, hay la posibilidad de obtener becas de Ujú. honor Claro. o préstamos que después van a devolver cuando terminan de egresar, o si son integrantes de familias numerosas en situación de vulnerabilidad, o son personas con necesidades especiales, discapacitados. Para ellos hay cupos de becas extraordinarias que son absolutamente gratuitas. Pero claro, ¿sabe lo que ocurre? Esas becas que se dan con responsabilidad, con seriedad, por un Ahí está. consejo académico que Claro. evalúa todo. No como Hoy, acá que es todo al hoy usted, tuntún y aparte hay un montón de falencias que hay dentro de lo que es la estructura de los propios edificios del agua, que es una verdadera vergüenza. Mientras se seguro, derrocha en un montón de cosas que no están claras, hay vidrios rotos, no hay sanitarios adecuados, los edificios se están cayendo a pedazos porque no tienen mantenimiento. O sea, realmente necesita concretarse una obvio, auditoría para saber qué es por lo que se eso, está haciendo con ese presupuesto educativo. No seguro, que unos pero pocos estamos de vivos, como acuerdo. hace años viene aconteciendo, manejen el presupuesto o haya estudiantes que hace 20 años que están cursando una materia en la universidad. O sea, esas cosas ya... En las universidades europeas, en las universidades europeas, siempre estoy hablando de universidades europeas Sí. públicas estatales. Ujú. Ojo, en las universidades europeas donde se cobra ese arancel, con las excepciones del caso, rigurosas por cierto, si una persona no termina el ciclo completo, las materias que le quedan pendientes para el ciclo posterior, tiene que abonar un arancel para poder cursarlas en proporción a lo que es cada una de esas materias. Con lo cual, hay una obligación. Si a menos que esa persona, por acá dicen sí, pero si la persona trabaja, pero bueno, si la persona trabaja, yo cuando era chico, recuerdo, yo fui al Nacional Buenos Aires turno tarde, pero recuerdo que en otros colegios había chicos que iban al turno de la noche Sí. porque trabajaban durante el Claro. día. Y sí. O sea, cuando uno tiene que hacer un esfuerzo, lo hace. Esfuerzo y que tienen Ahora, ganas y voluntad de capacitarse, yo ¿no? De tener un hablaba futuro de las mejor. personas, Claro. recién hablaba de las personas con, por eso le hablaba de la seriedad y la responsabilidad que tienen que Sí. tener los que otorgan esas becas. Ujú. Y me llevó esto a pensar el tema lo que ocurre acá con las pensiones por invalidez. La Argentina tiene un promedio de pensiones por invalidez, promedio no. El número actual supera por 10 veces el que tuvo Estados Unidos, proporcionalmente
comparando poblaciones, sí, después de la guerra de Vietnam, arrancando de los sobrevivientes que había, que deben haber fallecido ya, de la Segunda Guerra Mundial, pero pasando por Corea, Vietnam, Afganistán, etc. sí. Lo superan 10 veces. Oh, Quiere decir que acá hay algo que no funciona. mm, Usted va a algunas calles de la ciudad de Buenos Aires y no puede estacionar porque un cartel para personas discapacitadas, otro. Hay calles que hay 8 carteles de los dos lados donde usted tal no cual, puede estacionar. claro. Sí, Entonces, encima tenemos las famosas bicisendas que, bueno, también yo creo que en algún momento van a tener que empezar a rever esa situación, a ver las zonas que es conveniente o no, porque están generando seguro. cuellos de botellas por todos lados. Hay una mala distribución, un mal manejo en lo que es los controles que deberían hacerse y las evaluaciones que, o sea, llegado determinado plazo hay que ir modificando esas cosas, pero en la Argentina no se hacen. Hay una mala calidad en lo que es la distribución de los controles necesarios para ordenar justamente la ciudad, ¿no? Patricia Bullrich, por ejemplo, estaba planteando, lo llevo a otro tema, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver justamente con los detenidos en Argentina, que está proponiendo un programa también para que todos los presos trabajen en las cárceles, no que tengan celulares y que hagan o cometan actos delictivos. ¿Cómo está viendo ese cambio que lo venían prometiendo también hace mucho tiempo y que, bueno, parece ser de que ahora empezaron a tomar conciencia de los delitos que se generaban desde las propias cárceles, y va a haber como un reordenamiento, un control adecuado para no tener a la gente ahí metida en un cuartito de 2x2 o sacándolo a un patio para que planifiquen justamente cómo roban o cómo cometen delitos, ¿no? O sea, tratar de ver cómo emprolijan la situación y que esa persona el día de mañana que salga otra vez pueda integrarse a la sociedad y no seguir cometiendo los delitos tremendos que se ven habitualmente en la Argentina, producto justamente del desmanejo que hay en materia de las políticas penitenciarias del país. Totalmente de acuerdo, no puedo menos de coincidir con usted en esto. Yo creo que eh, esto se relaciona con otras cuestiones, como por ejemplo anuncios que rimbombantes que muchas veces hace el Estado y Ajá. que anuncia que va a concurrir a tal lado, lo concreta y después de ese evento da unas cuantas vueltas por ahí, se saca un par de fotos, una selfie, la sube a Instagram y las redes y después se va. Uh-huh. Yo creo que la solución pasa por colocar, por un lado, el tema de seguridad, más policías, desarrollar una estructura social, persiguiendo el dinero de los clanes. Hay un estudio que realizó la Universidad Nacional de Rosario, grupos que movían por semana Sí, un tremendo. millón de Claro. dólares, ganancia neta mensual 5 millones, Qué bárbaro. en el año 60 millones, y entonces de esa manera compran cualquier voluntad. Uh-huh. En Rosario se llegó a crear el dólar banana. ¿Sabe lo que es el dólar banana? Sí. Es un poco más elevado que el blue, se llama banana porque es el dólar que imponen los monos, el clan de los monos. Claro. ¿Y por qué es más elevado que el blue? Por el riesgo que corrían los financistas Uh-huh. por el tema que se sabe que son provenientes del narcotráfico. Entonces, con el tema de los celulares. El tema de los celulares es una cosa increíble que hay exactamente, desde hace Ahora, más de, perdón, desde hace sí, más, hay, desde hay, fines hay otro temita, doctor, que ya que usted está no, tocando el tema justamente de la termino provincia con de esto. Santa Fe, que tiene mucho que ver con el tema de la movida que hay en el circuito conocido como el de la Ruta 34, ¿no? ¿Eso se ha podido desarmar, investigar adecuadamente qué es lo que está pasando en muchos campos de los alrededores, donde realmente hay un tráfico impresionante con bajada de aviones? Que no están debidamente controlados. Yo creo que la labor que se está haciendo en Rosario, gracias a la intervención de Patricia Bullrich y gracias a la intervención, desde luego, del gobernador de Santa Fe Puyaro, ha sido muy importante y Mm, se están viendo logros. Han disminuido sensiblemente los homicidios. Yo creo que se está haciendo algunas cosas realmente muy valiosas, pero lo que ajá. pasa es que si usted apresa a un narco, le incauta el celular y por falta de recursos se tardaba antes más de 8 meses en abrirlo para obtener información, ¿cómo va a desbaratar? Si usted tenía una WIF o una oficina, una WIF, mejor dicho, que en lugar de seguir, porque ahí estás,
a estas bandas hay que pegarle donde más le duele es en la parte económica. ¿Por qué? Porque le permite seguir financiándose para la adquisición de más droga y por supuesto para tener ingentes recursos, para poder, ingentes ingresos, para poder pagar buenos abogados. Entonces, usted a todo eso demora también, como se había hecho, el implementar el Código Procesal Penal Federal, que en Salta y Jujuy en materia de narcotráfico trajo muy buenos resultados, ahora ya se implementó, afortunadamente. Esto todo lo ha hecho el gobierno actual. Por eso digo, no hay que, yo creo que más que hacer grandes anuncios, lo que hay que hacer es que ir, como decía Ortega, argentinos a las cosas, ¿no? Ortega, muchos de los crímenes se ordenan, como usted bien decía, la mayoría se ordenan desde las cárceles, su realización. Hay una ley del año 96 que prohibía el uso de celulares en las cárceles. Y ahora descubrimos que los jefes de los clanes criminales daban las órdenes de las mismas cárceles. Y bueno, lo que hablábamos recién. Es un Hay tema lugares donde en las vergonzoso. cárceles no toman, hay lugares de las cárceles donde no toman las cámaras, el radio, ni hay inhibidores de señales donde los jefes criminales pagan a los penitenciarios para que los dejen hablar. Me estoy refiriendo al tiempo pasado, porque creo que ahora, no, estoy convencido que ahora esto se ha solucionado. En cuanto a crear cárceles para que la gente trabaje, me parece que es lo mejor. En el trabajo, si uno piensa que el mandato constitucional dice que las cárceles deben ser sanas y limpias para rehabilitación, me parece que donde el hombre encuentra la mayor dignidad es justamente en el trabajo. Sí. Si usted le da la posibilidad que trabaje, que pueda generar algún ingreso extra, porque evidentemente si usted está trabajando en algunas actividades, como puede ser confección de ropa, o como puede ser realizar algún tipo de artesanías, eso después se vende. En cualquier parte del mundo eso ocurre y cuando el preso es liberado, tiene la posibilidad de insertarse con un oficio, con algún trabajo. Bien. Acá es el único país del mundo donde las cárceles terminan siendo aguantaderos o terminan siendo, lo que es peor, el posgrado del delito. O sea, que entran ahí para hacer un posgrado directamente. Es así. Por último, doctor, agradeciéndole como siempre la gentileza y atención que usted tiene siempre con nosotros. ¿Cómo está viendo el tema Aerolíneas Argentinas luego, bueno, de la salida de Viró de las últimas horas del directorio de la compañía? Creo que eso, y de acuerdo a lo que comentan muchos, puede permitir un rearmado de la estructura de la línea de bandera de la Argentina y posicionarla de otra manera, o se seguirá complicando la situación con la idea de privatizarla directamente. Yo creo que la privatización, yo creo que todo debe ser de acuerdo a la coyuntura. O sea, yo no puedo privatizar algo que en estos momentos me está dando pérdida, lo tengo que poner en valor, porque si no vengo a hacer el negocio que hicieron los españoles. Privatizar con una empresa y hacerse cargo encima del pasivo de esa empresa, y lo van a comprar por 2,50 pesos, como pasó antes. Después llegan a algún acuerdo con otra aerolínea y yo creo que la empresa es como YPF. El actual presidente de YPF, que me parece una persona muy seria, no lo conozco personalmente, pero veo lo que está haciendo, él dijo lo mismo, dijo, YPF se puede llegar a privatizar. Yo creo que a lo mejor el tema no es privatizar, sino hacer como se pensó en el momento hace muchos años con Terraño, una aerolínea que fuera una aerolínea de bandera. Tampoco esto yo me inmolo por tener una aerolínea de bandera, porque creo que en la región hay solamente 5 países que tienen aerolínea de bandera y justamente no son los más sanitos del caso, como por ejemplo Venezuela. Entonces yo creo que, ahora, si uno tiene en el directorio una persona como Viró, que está viendo sus intereses personales exclusivamente, y uno se entera de que había pilotos de aerolíneas que una de las contraprestaciones que recibían era que su familia tuviera pasajes gratis, claro, o con unos descuentos impresionantes, ¿no? Me parece bien. Pasó una vuelta que yo estaba en el avión, listo para despegar a Córdoba, sí. Llegó el piporrazo, como había sido el último que había adquirido el boleto, estaba en lista de espera, pero ya lo había adquirido el boleto. ¿Qué me dijeron? Me hicieron bajar del avión y me devolvieron la plata. La verdad que me sorprendí porque me dijeron no, porque... Y después descubrí que se trataba de un pariente de un tipo, era directamente un pariente de un directivo que era de la Cámpora. No sé si era la mujer, no sé quién era,
Después me enteré porque me lo contó una persona de aerolínea, pues yo hice mi investigación. ¿Quién era? Sí. Pues no lo vi esa ¿Qué es lo que persona. había pasado? Más bien, lógico. Hicieron bajar, me devolvieron la plata. O me la cambiaban por otro pasaje. Me decían, no, que yo no puedo ir más tarde, tengo que ir ahora. Sí. Entonces, eso da la sensación de que estas cuestiones son cuestiones que no se pueden reproducir. Yo creo que Aerolíneas primero hay que ponerla en valor. Después veremos si en esa, que se vaya Miró de ahí, me parece perfecto, porque Miró es un delincuente. O sea, una persona que llamaba un golpe de Estado contra Macri, una persona que llamaba un golpe de Estado contra Milei, una persona que durante los años del kirchnerismo se cayó la boca, como tantos otros que ojo, yo siempre digo en todos lados, porque en todos lados se cuecen habas. Porque uno también ve que durante muchos años muchos se callaron, y con el tema universitario lo mismo, el presupuesto era tan deficitario antes como ahora, y mientras tanto se callaban porque no les convenía, porque había algún pactito en las universidades entre algunas fuerzas políticas. Entonces, todo, el día que nosotros comprendamos que el respeto a las instituciones es básico, que el respeto a la ley es lo único que nos va a hacer iguales y libres, ese día vamos a cambiar. No es posible que uno vaya como me pasó ahora, yo estuve el fin de semana pasado en Chile, una actividad académica, y aparte pues, fui con mi familia, y me entero que el gran escándalo que hay en estos momentos en Chile, ¿sabe cuál es? Una jueza que adelantaba las sentencias, que en lugar de sacar la sentencia de Guberman, que estaba antes que la mía, sacaba la mía. Claro. Eso es un escándalo. Además, ¿por qué? Porque nombró a un hijo y a una nuera en distintas dependencias del Poder Judicial con empleados sin haber pasado por concursos. Eso es un gran escándalo. Cuando me lo cuentan y conociendo la realidad argentina, yo lo miro se mira con una sonrisa y digo, muchachos, esto es Heidi, Blancanieves y Petit Enanitos. Sorprende. Tenemos acá tenemos unos cuantos casos así, doctor, y usted seguramente Drácula, lo debe conocer. Hay muchos casos así. El hombre lobo. Igual, por eso le digo. Si vamos a empezar a hacer por estas cuestiones, en la Argentina no queda nadie. Sí, pero es hora que hay que empezar a ordenar las cosas para tener un futuro distinto, diferente. ¿no? Ojo, repito, se ordena con institucionalidad, no se ordena a los gritos, no se ordena tratando a los periodistas de ensobrados. Ahí está. No se ordena tratando vale esa aclaración que usted está haciendo. Deshumanizando a la gente, tratando a la rata, porque así empezó, y no hago la comparación, pero Castro llamaba gusanos a los que estaban en contra del régimen y se iban a Miami. Así terminó también ese país, ¿no? Lamentablemente es así. Seguro, por eso digo así, por eso animalizar a la gente tratando de no es la solución, claro. Pervertido fiscal. Hay que empezar a bajar un par de cambios, me parece, para de alguna manera recomponer la institucionalidad de la Argentina. A mí me dicen es el estilo, sí, pero el estilo es la violencia verbal, después termina la violencia física. El camino es ineludible. Si yo a usted le falto el respeto todos los días, Pedro, usted un día le mete un trompazo. Es así, porque un día se cansa. Tiene sangre en las venas, no tiene aceite. Es así. Le mando un gran abrazo, Jorge. Como siempre, estamos en contacto en cualquier momento. Muy amable siempre por su claridad, para poder ir dilucidando todos estos temas que nos van preocupando, para que la sociedad en su conjunto empiece a tomar conciencia y revalorizar auténticamente los valores de la democracia. Nos vemos en cualquier momento. Gracias. El doctor Enríquez aquí dialogando en Galáctica Internacional con más información. Estamos aquí compartiendo con ustedes, como siempre, la actualidad de lo que pasa con los temas realmente que preocupan a los argentinos, y con toda esta serie de cuestiones, como claramente la estaba desarrollando el doctor Jorge Enríquez, presidente de la Asociación Civil Justa Causa, porque hay tantos temas en materia de corrupción que están quedando ahí como en el freezer, que es necesario, fundamental, volver a traerlos a escena, como para que se tome conciencia que estos temas no pueden volver a pasar en la Argentina. Es necesario claramente recomponer las instituciones de la República, y en eso tenemos que trabajar todos. Sencillamente, ¿para qué? Para defender y sostener como corresponde un sistema democrático que sea parejo para todo el mundo. Ya volvemos.